La lluvia tamborilea monótona sobre el toldo de El Paso, un viejo café en el centro de una pequeña ciudad chilena. Catalina Nieto Valdés estaba sentada en la mesa del fondo, removiendo su café largamente enfriado. Sus ojos llorosos miraban por la ventana, donde caían grandes gotas. Enfrente estaba Angélica Montero, su mejor amiga, que observaba en silencio cómo le temblaban las manos. «Ya no puedo vivir así, Angélica», dijo Catalina en voz baja, sacando otro pañuelo de papel de su bolso. «Cada noche se convierte en una tortura. Llega pasada la medianoche, huele a perfume caro con el que nunca lo he perfumado». Angélica cubrió los dedos temblorosos de su amiga con la palma de la mano. «¿Cuándo notaste por primera vez el cambio en su comportamiento?» Catalina respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. La camarera trajo café recién hecho, pero permaneció intacto. Hace 3 meses. Manuel empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Al principio creía sus historias sobre reuniones importantes, nuevos clientes. Luego vinieron los viajes de negocios. Extrañas llamadas telefónicas durante las cuales se iba a otra habitación. Ropa nueva que supuestamente compró con descuento. El viejo reloj de madera de la pared del café dio las 4. En una mesa vecina, una pareja de ancianos comentaba en voz baja las noticias locales, con el tintineo de las tazas como pintoresco acompañamiento de su conversación. «Anoche cociné durante 2 horas», continuó Catalina, frotando su servilleta. Su plato favorito era la carne caribeña con salsa picante. Puse la mesa, encendí las velas, y envió un mensaje a las 9 de la noche diciendo que estaba ocupado con unos clientes. Me senté sola en el comedor vacío, mirando la carne que se enfriaba y pensando, ¿cómo hemos llegado a este punto? Angélica escuchaba atentamente, tomando de vez en cuando un sorbo de té de hierbas. Como psicóloga, era muy consciente de que su amiga necesitaba hablar. ¿Sabes qué es lo peor? Catalina levantó los ojos enrojecidos. Empecé a vigilar todos sus movimientos, revisando los bolsillos de sus camisas, olfateando su ropa, estudiando las facturas de sus tarjetas de crédito. Me he vuelto paranoica, Angélica. Yo no soy así. Nunca he sido así. Fuera de la ventana, la llovizna se intensificó, convirtiéndose en un auténtico aguacero. Los escasos transeúntes se apresuraron a refugiarse bajo los toldos de las tiendas. «Quizá deberíamos hablar con él directamente», sugirió Angélica con cautela. «Ya lo he intentado. O me contesta bruscamente o se calla. Dice que estoy exagerando, que el trabajo requiere un compromiso total, y ni siquiera me mira a los ojos». Catalina sacó el pintalabios del bolso y se pintó los labios a máquina, mirándose en el pequeño espejo. «Ayer encontré un cheque del restaurante La Perla en su chaqueta. La cuenta para 2, vino, postres. Eran las 2 de la tarde. En su agenda no había ninguna reunión de negocios a esa hora. Lo comprobé». Angélica apretó la mano de su amiga. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», Catalina negó con la cabeza. «Tengo que estar en el trabajo en 1 hora. Al menos ahí podré distraerme de toda esta pesadilla». Pagaron y salieron a la lluvia menguante. Angélica abrió el paraguas para ofrecer a su amiga un refugio cercano. «Llámame cuando quieras», se despidió. «No te cierres en banda». Catalina asintió y se dirigió a su coche. Se sentó al volante, pero no tenía prisa por arrancar el motor. La luz de mensaje sin leer del salpicadero parpadeó. De Manuel. «Esta noche volveré a llegar tarde. No me esperes con la cena». Arrancó el coche y se incorporó lentamente a la circulación. Por delante quedaba otra tarde en una casa vacía llena de los fantasmas de antiguas alegrías. A las 8 menos cuarto, Catalina aparcó el coche delante de su casa de 2 plantas. Las ventanas de la planta baja estaban iluminadas, lo que significaba que Manuel estaba en casa. Subió despacio los escalones y sacó las llaves. El vestíbulo olía a carne asada. «Ya estoy en casa», dijo quitándose los zapatos.
Manuel estaba sentado en el salón, metido en su portátil. Había un plato vacío y un vaso de vino sobrante sobre la mesita. «Ah, hola», respondió distraído, sin levantar la vista. «Me he calentado la comida. Lo siento, tenía mucha hambre». Catalina entró en la cocina. Los platos sucios repiqueteaban en el fregadero, las salpicaduras de grasa se congelaban en los fogones. Comenzó a limpiar mecánicamente, poniendo orden habitualmente en un espacio que hacía tiempo que había dejado de ser un hogar acogedor. «¿Qué tal el día?», preguntó limpiando la encimera. «Bien», vino de la sala de estar. «Mucho trabajo». Catalina abrió la nevera y sacó un yogur. No tenía apetito. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Angélica. «Aguanta, colega. Estoy aquí para lo que necesites». Manuel apareció en la cocina poniendo un plato vacío en el fregadero. «Reunión importante mañana», dijo, evitando mirar a su mujer. «Me acostaré temprano». «Claro», contestó Catalina en voz baja, viéndole salir escaleras arriba. Media hora más tarde, el sonido del agua corriendo llegó desde el dormitorio. Manuel se estaba duchando. Catalina estaba sentada en la cocina a oscuras, escuchando los sonidos familiares de una noche en casa que se había vuelto tan extraña. En su mente se agolpaban fragmentos de la conversación que había mantenido hoy con Angélica, el recibo del restaurante quemándole el bolso y el corazón apretado por el inevitable final. Subió las escaleras cuando el reloj dio las 11. Manuel ya dormía, recostado contra la pared. Catalina estaba tumbada en su lado de la cama, mirando fijamente a la oscuridad. El sueño no llegaba. En algún lugar lejano retumbaban los truenos. Se avecinaba una nueva tormenta. El edificio de oficinas de Estrella Consulting se alzaba gris contra el cielo encapotado de la mañana. Catalina aparcó el coche en el lugar habitual, sacó una carpeta con documentos del maletero y se ajustó el broche de perlas de la solapa de la chaqueta, regalo de su madre por su 35 cumpleaños. El guardia la saludó amistosamente con la cabeza, como todas las mañanas desde hacía 12 años. El ascensor olía a café recién hecho. Obviamente, uno de sus compañeros se había apresurado a llegar al lugar de trabajo con un vaso de cartón de la cafetería de enfrente. Catalina pulsó el botón de la cuarta planta y se tapó los ojos, recogiendo sus pensamientos antes de la jornada laboral. El departamento de marketing la recibió con el zumbido familiar de las voces y el ruido de los teclados. María, una joven becaria, tropezó con un cable de la impresora, esparciendo una pila de papeles. Catalina ayudó en silencio a recoger los papeles, recibiendo a cambio una sonrisa de agradecimiento. «Buenos días, señora Valdés», saludó la secretaria de Rosita, tendiéndole el último resumen de llamadas. «El señor Santiago me pidió que viniera en cuanto llegaran». Catalina asintió, dejó el bolso sobre el escritorio y se dirigió al despacho del jefe. Ramón Santiago estaba mirando unos gráficos en un monitor, pero enseguida levantó la vista al verla aparecer. «Ah, Catalina, pasa», le señaló la silla de enfrente. «¿Cómo va el proyecto de Inversiones del Sur?». Preparada una presentación preliminar, Catalina sacó un pendrive. «Quería enseñártela antes de la reunión con el cliente». Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles de la presentación. Ramón escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Su actitud tranquila y profesional siempre ayudaba a Catalina a centrarse en su trabajo. «Excelente trabajo», concluyó, reclinándose en su silla. «Pero pareces cansada. ¿Va todo bien?». Catalina se tensó, tirando de la manga de su chaqueta de forma automática. «Sí, solo mucho trabajo últimamente». Ramón la miró detenidamente. «Eres una de mis mejores encargadas, Catalina. Si necesitas ayuda o un día libre extra, solo tienes que decirlo». «Gracias, señor Santiago. Me las arreglaré». De vuelta a su mesa, Catalina se sumergió en su trabajo. Cifras, gráficos, informes.
un mundo familiar donde todo obedecía a la lógica y al sentido común. Aquí se sentía segura, sabía qué hacer con cada problema. Al mediodía, su estómago le recordó el desayuno que se había perdido. En la cocina de la oficina, Catalina se encontró con Consuelo de Contabilidad, que estaba calentando el almuerzo en el microondas. ¿Te apetece acompañarme?, preguntó, sacando un segundo plato. Hice tanto anoche que no puedo comer sola. La lasaña casera ofrecida era imposible de rechazar. Se acomodaron en una mesita y Consuelo comenzó a relatar las últimas novedades de la oficina. Catalina escuchaba a medias, pero el parloteo familiar de su colega tenía un efecto tranquilizador. ¿Te has enterado del nuevo proyecto de país?, preguntó Consuelo de repente. Dicen que la empresa va a construir allí todo un complejo de apartamentos. Catalina se estremeció. Su casa de campo y la de Manuel estaban justo en ese barrio. Ella la había comprado hacía 3 años con sus propios ahorros, gastándose casi todo lo que había ahorrado a lo largo de los años. Manuel se había opuesto en su momento, diciendo que era un despilfarro de dinero. No, no me he enterado, contestó ella, apartando la parte inacabada. Pasaron la tarde preparando la reunión de mañana con el cliente. Catalina revisó cada cifra, cada diapositiva de la presentación. A las 6 de la tarde, la mayoría del personal empezó a dispersarse, pero ella se quedó. Nadie la esperaba en casa. El timbre de su teléfono móvil la hizo estremecerse. El nombre de Manuel apareció en la pantalla. ¿Sí?, contestó, intentando mantener la voz firme. Esta noche estoy fuera de la ciudad, le informó secamente su marido. Un viaje de negocios a Valparaíso. Volveré mañana por la noche. Bien, fue todo lo que Catalina pudo pronunciar. La conexión se cortó. Dejó lentamente el teléfono sobre la mesa. En la oficina vacía podía oír el zumbido del aire acondicionado y el pitido de la impresora en el rincón más alejado. En una mesa cercana, el café sin terminar en una taza con el logotipo de la empresa hacía tiempo que se había enfriado. A las 9 de la noche, el guardia de seguridad de la planta baja enarcó las cejas sorprendido al ver a Catalina salir del ascensor. «Señora Valdés, ¿tan tarde?» «Mucho trabajo, Javier». Ella intentó sonreír. «Buenas noches». El aparcamiento estaba vacío. Solo su sedán plateado permanecía solitario bajo una farola. Catalina se puso al volante, pero no tenía prisa por arrancar el motor. En la guantera estaban las escrituras de la casa de campo, lo único que le pertenecía solo a ella. Pasó los dedos por la carpeta de papeles, recordando lo emocionada que había estado con la compra, cómo había planeado cada habitación. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Angélica. «¿Cómo estás? ¿Quizá debería venir?» «No hace falta», contestó Catalina. «Estoy cansada. Mañana tengo una reunión importante». El viaje a casa duró solo 20 minutos. A esa hora las calles estaban casi vacías. Catalina aparcó y se acercó al porche. Las luces de la calle se reflejaban en las oscuras ventanas. Abrió la puerta despacio y encendió la luz del pasillo. La casa la recibió con un silencio opresivo. En la mesa de la cocina, las tazas sin tocar desde la noche anterior. En el salón, la camisa de Manuel abandonada en el sofá. Catalina la recogió mecánicamente, se la llevó a la cara. El olor del perfume de otro hombre era tenue, pero le hizo temblar las manos. Subió al dormitorio, colgó con cuidado el traje de trabajo y se duchó. El espejo reflejaba un rostro cansado con los ojos enrojecidos. Mañana era una presentación importante, necesitaba dormir. Pero el sueño no llegó. Catalina se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj y el ruido de los coches raros al otro lado de la ventana. Le esperaba otra noche en vela. El domingo por la mañana amaneció sorprendentemente soleado. Catalina se levantó temprano. La costumbre de levantarse a las 6 de la mañana no desaparecía ni siquiera los fines de semana. Manuel seguía dormido, despatarrado descuidadamente en su lado de la cama.
Su teléfono vibró silenciosamente en la mesilla de noche. Otro mensaje. Catalina se quedó helada. Normalmente, Manuel siempre llevaba el teléfono consigo, incluso al baño. Ahora estaba profundamente dormido después de la prolongada reunión de negocios de la noche anterior, sin siquiera quitarse el reloj ni los calcetines. Su mano alcanzó lentamente el teléfono. Conocía la contraseña, el día de su boda. Era irónico que no la hubiera cambiado hasta ahora. Le temblaron los dedos al abrir la aplicación de mensajería, unos cuantos chats con clientes, correspondencia con socios comerciales y un diálogo con alguien llamada Paulina B. El último mensaje había llegado hacía 10 minutos. Buenos días, cariño. Te echo muchísimo de menos. Ayer fue mágico. Catalina sintió que todo en su interior se enfriaba. Abrió el diálogo. Decenas de mensajes, fotos, citas. Todo el tiempo que decía estar en el trabajo lo pasaba con ella. No puedo esperar a verte la próxima vez. Eres el hombre más increíble. Este perfume lo compré solo para ti. Manuel se removió en sueños. Catalina colgó rápidamente el teléfono y bajó a la cocina. Le temblaban tanto las manos que no podía sostener la taza de café. Una mancha oscura se difuminaba en la encimera blanca. Cada detalle de los últimos meses tenía ahora sentido. Retrasos en el trabajo, viajes de negocios, ropa nueva, despistes. Estaba ciega, o no quería ver lo evidente. A las 10 en punto, Manuel bajó a la cocina consultando su teléfono mientras lo hacía. Su cara se congeló un momento, al parecer al darse cuenta de que alguien estaba mirando los mensajes. «Buenos días», dijo Catalina intentando que su voz sonara normal. «¿Quieres café?» «No, tengo prisa». Cogió rápidamente su chaqueta. «Reunión con los proveedores». «¿El domingo?» Ella le miró directamente a los ojos. Manuel se quedó paralizado un momento. «Sí, contrato urgente. Volveré tarde». La puerta principal se cerró de golpe. Catalina se dejó caer lentamente en una silla. En la cocina reinaba un silencio estrepitoso, solo roto por el tic-tac del reloj de pared. En la nevera aún colgaba una foto de ellos juntos de las vacaciones del año pasado. Sonrisas felices, caras bronceadas, la mano de él en la cintura de ella. Su teléfono vibró. Un mensaje de Angélica. «¿Me recoges en 1 hora? Traeré los brownies que te gustan». Catalina no contestó. Subió a su despacho. Encendió el ordenador. La contraseña seguía siendo la misma. Abrió su correo electrónico. Decenas de cartas de Paulina Bustamante, empleada de su empresa. Entradas de teatro, reservas en restaurantes, facturas de una joyería. La puerta de la calle se cerró de golpe. Manuel había vuelto. Sus pasos en la escalera. Una pausa frente al estudio. La puerta se abre. «¿Qué haces aquí?» Su voz sonó desacostumbradamente áspera. Catalina se giró lentamente en su silla. «¿Quién es Paulina Bustamante?» Manuel se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. Una compañera de trabajo, encargada de varios proyectos importantes. «¿Y por eso le compras joyas? ¿La llevas a restaurantes? ¿Pasar noches en hoteles con ella?» «¿Me estás siguiendo?» Dio un paso adelante, con el rostro contorsionado por la ira. «Leyendo mi correo, revisando mi teléfono». ¿Qué se supone que tenía que hacer? Catalina se levantó, sintiendo que todo su cuerpo temblaba. «Llevas meses mintiéndome». Intuía que algo andaba mal, pero no quería creerlo. «Todo es una relación de trabajo», desvió la mirada. «Lo has entendido todo mal». «¿En serio?» Catalina abrió una de las cartas. «¿Una relación de trabajo en el Hotel Mirador? ¿El sábado por la noche?» Manuel guardó silencio, apretando los puños. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», preguntó Catalina en voz baja. «¿Cuánto tiempo llevas acostándote con ella?» «No tengo por qué responderte», se giró bruscamente hacia la puerta. «La culpa es tuya. Siempre en el trabajo, solo hablando de negocios en casa.
¿Qué querías? ¿Culpa mía? Catalina sintió la amargura unida a la rabia. Trabajo para que podamos permitirnos esta vida. La casa de campo, los coches, tu negocio. Puse todos mis ahorros en ello. Que nadie te pidió que gastaras, casi gritó. Siempre decides todo por tu cuenta. Compraste la maldita casa sin siquiera preguntarme. Porque estabas en contra de todo lo que yo sugería. Ella se levantó, mirándole a los ojos. ¿Podemos hablar de esto? ¿Intentar arreglar algo? Manuel sonrió. ¿Arreglarlo? ¿Qué hay que arreglar? Tú vives tu vida, yo vivo la mía. Ya es hora de que lo reconozcas. ¿Quieres decir que ni siquiera intentarás salvar nuestro matrimonio? ¿Qué hay que salvar? Se encogió de hombros. Somos extraños desde hace mucho tiempo. Paulina al menos me entiende. Catalina sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Te entiende? ¿O solo es joven y guapa? No te atrevas a insultarla, se adelantó, asomándose amenazador sobre su mujer. No sabes nada de ella. Pero a ti sí te conozco, replicó Catalina en voz baja. O eso creía. Manuel cogió la chaqueta que había tirado en el sofá. Estoy harto de esta conversación. Y yo también estoy harto de tus rabietas. ¿A dónde vas? Con ella. Miró desafiante a su mujer. Al menos no está montando una escena de celos. La puerta principal volvió a dar un portazo, mucho más fuerte esta vez. Catalina se dejó caer lentamente en la silla. En la pantalla del ordenador, el buzón de su marido seguía abierto. El último correo electrónico de Paulina había llegado hacía 1 hora. Esperándote, mi amor. Los dos solos todo el día. Fuera de la ventana empezó a llover. Grandes gotas tamborileaban sobre el cristal, como al ritmo de una vida que se derrumba. Catalina permanecía inmóvil mirando la pantalla sin verla. 12 años de matrimonio se habían convertido en una mentira, un bello montaje que escondía una sórdida traición. El teléfono volvió a vibrar. Angélica, no contestas. Estoy preocupada. Llámame. Catalina no se atrevía a coger el teléfono. No podía decir en voz alta lo que había aprendido. Eso lo haría real, definitivo. Y aún no estaba preparada para esa realidad. Había pasado 1 semana desde su conversación abierta con Manuel. Catalina apenas había dormido, realizando mecánicamente sus tareas diarias en el trabajo y en casa. Manuel regresaba pasada la medianoche, si es que regresaba. Su ropa desaparecía poco a poco de los armarios, camisa tras camisa, traje tras traje. El jueves por la tarde, Catalina se sentó en el despacho de Angélica. Su amiga le sirvió un té de hierbas, escuchando pacientemente su confuso relato de los últimos acontecimientos. He concertado una cita con un consejero matrimonial, dijo Catalina en voz baja, alisando una arruga de su falda. Para el próximo martes. Ni siquiera me devolvió el mensaje. Angélica golpeó la mesa con el lápiz pensativa. ¿Estás preparada para la posibilidad de que no aparezca? Tengo que intentarlo. Catalina aferró la taza con dedos temblorosos. 12 años no se pueden tirar a la basura. Un pesado silencio flotaba en el estudio. Fuera de la ventana, una fina lluvia lloviznaba, convirtiendo las calles en un lienzo gris borroso. Sobre el escritorio de Angélica, el humidificador zumbaba silenciosamente, esparciendo el aroma de la lavanda. Anoche preparé su cena favorita, continuó Catalina. Ternera con salsa de champiñones, pan casero. Puse la mesa, encendí velas. Ni siquiera vino a casa, envió un mensaje diciendo que iba a pasar la noche en el piso de la ciudad. ¿Tiene un piso en la ciudad? Angélica levantó las cejas. Lo alquiló hace un mes, supuestamente por reuniones de trabajo. Catalina soltó una risita amarga. Ahora me doy cuenta exactamente de qué tipo de reuniones. El teléfono del escritorio vibró. Otro mensaje de Manuel. Hoy no me esperes levantada. Negociaciones importantes. Catalina mostró en silencio la pantalla a su amiga.
Angélica negó con la cabeza. Te mereces un trato mejor. Solo quiero hablar. Catalina se pasó la mano por la cara. Para ver si se puede arreglar algo, pero él evita cualquier conversación. Se aleja cuando intento iniciar una conversación. No contesta al teléfono. ¿Y esa mujer, Paulina? ¿Has intentado quedar con ella? Catalina asintió. Vino a la oficina de Manuel. La recepcionista me dijo que estaba reunida. Esperé 2 horas y no salió. Luego les vi entrar juntos en su coche en el aparcamiento subterráneo. Angélica se levantó y se acercó a la ventana. Quizá deberías tomarte unas vacaciones. Irte un par de semanas, descansar. ¿Y dejarlo con ella? Catalina negó con la cabeza. No, tengo que luchar por nuestro matrimonio. Por la noche regresó a una casa vacía. En la mesa de la cocina estaba la cena de la noche anterior sin tocar, y aún no se atrevía a guardarla. Mecánicamente encendió la televisión, solo para no oír el opresivo silencio. A las 10 en punto se abrió la puerta principal. Catalina se quedó inmóvil, atenta a los pasos de su marido. Subió las escaleras sin mirar siquiera al salón. Manuel se paró en la puerta del dormitorio. Tenemos que hablar. Él ni siquiera se dio la vuelta, siguió guardando algunas cosas en su bolsa de deporte. No tengo tiempo, tengo una cita importante por la mañana. He concertado una cita para que veamos a un consejero matrimonial, se adelantó ella. El martes a las 6 de la tarde. Por favor, intentémoslo. Manuel se volvió finalmente hacia ella. En sus ojos se leía la irritación. ¿Por qué? ¿Qué va a cambiar? Podemos intentar entendernos. Catalina trató de hablar con calma. Encontrar la manera de arreglar las cosas. ¿Arreglarlas? Sonrió. O tal vez ya no hay nada que arreglar. Quizá todo murió hace mucho tiempo y no quieres admitirlo. 12 años de matrimonio. 12 años de costumbre, interrumpió. Vivimos por inercia. He conocido a una mujer que me hace feliz, que me apoya en vez de controlar cada uno de mis movimientos. Catalina sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. La amaba. Todavía te quiero. ¿Amar? Volvió a sonreír. Te encanta la imagen del marido modelo que te has inventado. Ni siquiera conoces mi verdadero yo. Entonces ayúdame a descubrirlo. Se acercó más. Tengamos una conversación. De verdad. Manuel cerró la cremallera de su bolso. Es demasiado tarde, Catalina. Ya está decidido. ¿Decidido por ti? La amargura apareció en su voz. ¿Qué pasa conmigo? ¿Mis sentimientos, mis deseos? A eso me refiero exactamente. Se dirigió hacia la puerta. Siempre son solo tus sentimientos, tus deseos. Ni siquiera te das cuenta de cómo asfixias a todos los que te rodean con tu preocupación. Pasó junto a ella y bajó las escaleras. La puerta principal se cerró de golpe. Catalina se hundió lentamente en la cama. En la fotografía de la mesita de noche se les veía sonrientes, jóvenes, felices, recién casados. Sacó el teléfono y abrió la página web del psicólogo. Anuló la cita del martes. En la columna Motivo de la cancelación escribió: Mi marido rechaza el asesoramiento. Abajo, en la cocina, aún había una cena sin tocar. Catalina recogió mecánicamente los platos, tiró la comida fría, lavó los platos, limpió la mesa. Las acciones habituales la ayudaban a no pensar, a no sentir. En el dormitorio se dio cuenta de que Manuel había cogido el cepillo de dientes del cuarto de baño. Era como si estuviera borrando metódicamente todo rastro de su presencia en la vida que compartían. En la almohada quedaba un ligero olor a colonia, la misma que ella le había regalado las navidades pasadas. Su teléfono vibró. Un mensaje de Angélica. ¿Cómo estás? ¿Tal vez debería venir? No hace falta, contestó Catalina. Quiero estar sola. Se acostó sin apagar la luz. Fuera de la ventana, la lluvia retumbaba. Raros coches pasaban por la calle mojada. En algún lugar, en un piso de la ciudad,
Su marido estaba con otra mujer, construyendo una nueva vida en la que ella, Catalina, no tenía cabida. El sueño no llegaba. Catalina miraba al techo, repasando los últimos meses de su matrimonio, intentando encontrar el momento en que todo empezó a desmoronarse, cuando el amor se convirtió en costumbre y el cariño en control. Pero no había respuestas, solo el silencio de una casa vacía y la amargura de una esperanza incumplida. La noche del martes fue especialmente sofocante. Catalina había vuelto del trabajo antes de lo habitual. El dolor de cabeza que la había perseguido todo el día se estaba volviendo insoportable. La casa estaba en silencio. En la mesa del pasillo había un pañuelo de mujer que no conocía, un pañuelo de seda con un intrincado estampado floral. Catalina lo recorrió lentamente con los dedos, sintiendo que sus entrañas se apretaban de rabia y dolor. Se oyeron pasos en el piso de arriba. Manuel bajaba las escaleras abrochándose la camisa. Al ver a su mujer, se quedó inmóvil. «Llegas pronto». Se oía irritación en su voz. Catalina se levantó el pañuelo. «¿Ha estado aquí?» Manuel se encogió de hombros. «Sí, pasó por aquí. Estábamos discutiendo asuntos de trabajo». «¿En nuestro dormitorio?» Catalina sintió que le temblaba la voz. «No empieces», se dirigió a la cocina. «Estoy cansado de tus berrinches». Catalina lo siguió. «¿Histeria? Traes a una amante a nuestra casa, a nuestra cama, y llamas histérica a mi reacción». Manuel sacó una botella de agua de la nevera. «Esta es mi casa. Tengo derecho a invitar a quien quiera». «¿Tu casa?» Catalina tiró su pañuelo sobre la mesa. «Pago la mitad de la hipoteca. Compré la mayoría de los muebles y a...» «Exacto», se dio la vuelta bruscamente. «Tú lo controlas todo. Tú decides qué comprar, dónde ponerlo. Me dices cómo vivir mi vida». «Porque tú nunca has decidido nada», gritó Catalina. «Todo el tiempo te escondes a mis espaldas. Yo resuelvo problemas, planifico el futuro, mientras tú te diviertes con jovencitas». Manuel tiró la botella al fregadero. El plástico se resquebrajó, el agua se derramó sobre la encimera. «Por lo menos Paulina me ve como un hombre, no como un problema a resolver». «¿Un hombre?» Catalina rió amargamente. «¿Qué clase de hombre eres? Escondiéndote en las esquinas, mintiendo, esquivando». Un hombre de verdad tendría el valor de hablar honestamente con su mujer. Dio un paso hacia ella, amenazador. «Cállate, no sabes nada». «Sé lo suficiente». Ella no se echó atrás. «Sé lo de los restaurantes, los hoteles, los regalos, sobre todos tus sucios secretos». Manuel cogió el vaso de la mesa y lo lanzó contra la pared con fuerza. Los fragmentos salpicaron en todas direcciones. Uno arañó la mejilla de Catalina. «¿Me has seguido?» Su rostro se contorsionó de rabia. «¿Revisando mis cosas? ¿En mi teléfono? ¿Cómo si no iba a saber la verdad?» Un fino hilo de sangre corrió por la mejilla de Catalina. «Llevas meses mintiéndome a los ojos». La agarró por los hombros, apretándole los dedos dolorosamente. «Porque no me dejaste otra opción. Tu eterno control, tus preguntas, tus reproches». «Suéltame», estalló ella, retrocediendo. «No te atrevas a tocarme». «¿Qué? ¿Tienes miedo?», sonrió maliciosamente. «Miedo sí. Me has llevado al límite con tus pretensiones». Catalina cogió un jarrón de flores y se lo lanzó. Manuel apenas tuvo tiempo de esquivarlo. El jarrón se hizo añicos contra la pared, el agua y las flores se esparcieron por el suelo. «¡Loco!», gritó, barriendo la vajilla de la mesa. «¡Estás loco!». Se oyó el estruendo de los platos al caer, el tintineo de los cristales al romperse. Catalina no pudo contener las lágrimas. «Fuera, fuera de mi casa». «Con mucho gusto». Manuel pateó la silla volcada. «Estoy harto de ser de tu propiedad». Subió corriendo las escaleras, reapareciendo un momento después con una bolsa de viaje. «Saluda a tu psicólogo. Dile lo miserable víctima que eres». «Mejor dile a tu puta lo cobarde que eres»,
le gritó Catalina. La puerta principal dio un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. Catalina se hundió en el suelo entre los fragmentos y la vajilla rota. El agua de una botella rota se esparció lentamente por el suelo, mezclándose con sus lágrimas. El timbre del teléfono le hizo estremecerse. La vecina de abajo, la anciana señora Ramírez. «Catalina, ¿estás bien? He oído gritos, algo se ha roto». «Estoy bien». Su voz sonaba ronca. «Solo se me ha caído una bandeja de platos. ¿Estás segura? ¿Debo levantarme?» «No, gracias. Puedo arreglármela sola». Se levantó despacio, retorciéndose de dolor. Tenía una astilla clavada en la palma de la mano. El espejo sobre el lavabo reflejaba un rostro pálido con un arañazo rojo en la mejilla. Catalina sacó el botiquín y trató mecánicamente los cortes. La cocina parecía las secuelas de un huracán. Vajilla rota, sillas volcadas, jarrones destrozados, flores pisoteadas. En la pared blanca, una mancha húmeda de un vaso caído. Empezó a limpiar, intentando no notar que le temblaban las manos. El timbre de la puerta la dejó helada. ¿De verdad había vuelto? Pero era Angélica, que estaba en la puerta con una bolsa de la compra. He estado intentando llamar. Dios, ¿qué ha pasado aquí? Catalina retrocedió en silencio, dejando pasar a su amiga. Angélica echó un rápido vistazo a la cocina destrozada, fijándose en los cortes. ¿Te ha levantado la mano? No. Catalina negó con la cabeza. Es que estábamos gritando, tirábamos cosas. Angélica la tomó firmemente por los hombros. Recoge tus cosas, te vienes a mi casa. Tengo que limpiar aquí. Puede esperar. Angélica fue inflexible. Tienes que dormir un poco. Lo resolveremos mañana. Catalina se dejó llevar. El dormitorio estaba desordenado. Manuel claramente había empacado con prisa. Los cajones de la cómoda estaban sacados, las puertas del armario abiertas. Corbatas y calcetines estaban esparcidos por el suelo. «Se llevó los papeles», dijo Catalina en voz baja, mirando el cajón vacío del escritorio. «¿Y el portátil?» «Da igual». Angélica recogió las pertenencias de su amiga en su bolso. «Lo importante es que estás a salvo». En casa de Angélica, Catalina tomó una ducha, lavándose las huellas del escándalo. El agua caliente mitigó un poco el dolor, pero no pudo borrar la amargura de lo sucedido. Su amiga le hizo tomar un sedante y un té caliente. «Necesitas dormir». Angélica le tendió la cama en la habitación de invitados. «Mañana decidiremos qué hacer a continuación». Catalina yacía insomne, escuchando el tic-tac del reloj en el silencio de la casa de un extraño. El teléfono de la mesilla estaba en silencio. Manuel no había llamado ni escrito. Se lo imaginaba ahora en un piso de la ciudad con Paulina, hablándole de la locura de su mujer, haciendo planes para el futuro, su futuro, sin ella. Al otro lado de la ventana empezaba a amanecer. Un nuevo día en el que todo era diferente. Un día en el que comenzaba su nueva vida, la vida de una mujer cuyo matrimonio se había hecho añicos como aquel jarrón contra la pared de la cocina. Fue una semana después del escándalo. Catalina volvió a su casa, vacía, inusualmente silenciosa, con rastros apenas visibles de la reciente pelea. Un arañazo en la pared producido por un vaso arrojado, un desconchón en los azulejos de la cocina. Manuel no apareció, solo recogió algunos trajes y documentos más de su despacho, eligiendo un momento en que ella estaba en el trabajo. El miércoles, la reunión de la oficina terminó antes de lo habitual. Ramón Santiago, al notar su aspecto agotado, insistió en que se tomara el día libre. «Apenas tienes fuerzas, Catalina. Descansa un poco». Ella no discutió. Subió al coche con la intención de volver a casa, pero en el último momento se desvió hacia el piso de su marido. Solo para pasar, para asegurarse de que su coche no estaba en el aparcamiento. El Ford azul de Manuel estaba aparcado en la entrada. A las 3 de la tarde, cuando debía estar en una negociación importante. Catalina aparcó un poco más lejos.
Sus dedos se aferraron al volante. Aún tenía las llaves del piso. Manuel no se las había devuelto. Salió del coche y caminó despacio hacia la entrada. El conserje la atendió amistosamente. Ya había venido aquí varias veces, cuando su marido aún intentaba fingir que este lugar era solo para trabajar. El ascensor avanzó con una lentitud insoportable. Séptima planta, piso 712. Catalina sacó las llaves, intentando detener el temblor de sus manos. La llave giró silenciosamente en la cerradura. Del dormitorio llegaban voces apagadas y risas. Una risa de mujer, joven y despreocupada. Catalina caminó despacio por el pasillo, empujó la puerta suelta. Estaban en la cama, su marido y una joven de pelo oscuro desparramado sobre la almohada. Las sábanas estaban arrugadas, la ropa esparcida por el suelo. En la mesilla de noche había una botella de vino abierta y 2 copas. ¡Qué sorpresa! La voz de Catalina sonó inesperadamente tranquila. Manuel se incorporó bruscamente levantando la sábana. ¿Qué demonios haces aquí? Paulina, que era ella, apretó la sábana contra su pecho, mirando temerosa a Catalina. Pensé en comprobar tus importantes negociaciones. Catalina se apoyó en el marco de la puerta. Muy productivas, por lo que veo. ¡Fuera! Manuel se levantó de un salto, tirando apresuradamente de sus pantalones. No tienes derecho a irrumpir aquí. ¿Ningún derecho? Catalina sonrió. ¿En un piso que estoy pagando? ¿Dónde te estás divirtiendo con tu amante en sábanas que yo compré? Paulina comenzó a vestirse apresuradamente, enredándose en su ropa. Manuel, probablemente debería irme. Quédate. La agarró del brazo. No debes irte. Este es mi piso. ¿Tuyo? Catalina se acercó al armario y abrió las puertas. Estas son mis cosas, mi vajilla, mi dinero. Empezó a tirar el contenido del armario al suelo. Camisas, trajes, corbatas. Uno a uno, los vasos del aparador volaron al suelo. ¡Basta! Manuel la agarró por los hombros. Has perdido la cabeza. ¿Soy yo la que se ha vuelto loca? Estalló ella. Te estás follando a tu secretaria en nuestra cama y yo soy la loca. Paulina, ya vestida, intentó escabullirse hacia la salida. Prefiero irme. ¡Para! Catalina le cerró el paso. ¿Hace cuánto que pasa esto? ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi marido? Y a nosotros. Paulina retrocedió, mirando temerosa a Catalina. 4 meses, dijo Manuel secamente. Nosotros nos amamos. Voy a pedir el divorcio. Catalina se volvió lentamente hacia él. ¿Amor? Ni siquiera sabes lo que es el amor. ¿Crees que esto es amor? Hizo un círculo con la mano alrededor del dormitorio destrozado. ¿A escondidas como ratas? ¡No te atrevas! Él dio un paso hacia ella. No te atrevas a insultar nuestros sentimientos. ¿Sensibilidades? Catalina se rió. ¿Qué sensibilidades, Manuel? No eres más que un hombre mayor al que una jovencita le ha dado la vuelta a la cabeza. ¿Y tú? Se volvió hacia Paulina. ¿Crees que me dejaría por ti? ¿Tomar la mitad de mi propiedad y dártela a ti? Manuel, por favor. Paulina le miró suplicante. No puedo seguir. Vete, le dijo con la cabeza. Yo me encargo de esto. Paulina cogió su bolso y salió corriendo del piso. Catalina observó a su marido de pie, en medio del dormitorio destrozado, semidesnudo, despeinado, miserable. ¿Contento? Preguntó en voz baja. ¿Conseguiste lo que querías? Vete, dijo él cansado. Vete de una vez. Oh, me iré. Catalina sacó una carpeta de su bolso. Pero primero, toma, la demanda de divorcio. Te la iba a dar de todas formas. Tiró la carpeta sobre la cama. Puedes tomarte tu tiempo para firmarla. Ya he presentado los papeles en el juzgado. Manuel cogió la carpeta. ¿Qué? ¿Sin mi consentimiento? Lo necesito, sonrió. Tengo suficientes pruebas de tu infidelidad.
¿Quieres que las presente al tribunal? Fotografías, facturas de hotel, declaraciones de testigos y más. Catalina sacó un segundo sobre. Las facturas de tus tarjetas de crédito. Todos esos restaurantes, hoteles, regalos, pagados con nuestra cuenta conjunta. Creo que al tribunal le interesaría saber cómo te gastaste el dinero de la familia en una amante. «Me has estado espiando», le tembló la voz de rabia. «No, cariño, solo estaba comprobando nuestras finanzas conjuntas. Como siempre hago», se dirigió a la puerta. «Disfruta de tu amor, solo que ahora a tu costa». En el pasillo se topó con su vecina, una mujer mayor que se asomaba con curiosidad al exterior de su piso. «Buenas tardes, señora», dijo Catalina en voz baja. «Disculpe el ruido, asunto familiar». Bajó en el ascensor y salió a la calle. El coche de Paulina seguía aparcado en el parking. La chica estaba sentada al volante, temblando de sollozos. Catalina pasó de largo sin mirar en su dirección. Entró en su coche, sacó el teléfono y marcó el número de Angélica. «Tenías razón, está ahí, con ella». «Oh, Catalina». La voz de su amiga estaba llena de simpatía. «¿Dónde estás? Ahora voy». «No hace falta», arrancó el motor. «Voy de camino a ver a mi abogado. Basta de hablar». Al salir del aparcamiento, vio por el retrovisor a Manuel saliendo corriendo de la entrada. Gritaba algo y agitaba una carpeta. Aceleró, dejando atrás los restos de su matrimonio. El despacho del abogado estaba en un viejo edificio del centro de la ciudad. Catalina estaba sentada en la recepción, alisando las inexistentes arrugas de su falda. Junto a ella, aferrada a su maletín con documentos, estaba Angélica, que había insistido en acompañar a su amiga. La secretaria las miraba de vez en cuando con simpatía. Un ventilador zumbaba silenciosamente sobre la mesa, soplando el aire viciado del despacho. Las agujas del reloj de pared marcaban las 10 menos cuarto. Señora Valdés, el abogado, Ernesto Morales, se asomó al despacho. «Pase, por favor». Catalina se levantó, poniéndose la chaqueta. Angélica le apretó la mano tranquilizándola. «Te espero aquí». El despacho olía a cuero y a libros viejos. Morales, un hombre canoso de unos 60 años, señaló la silla de Catalina. «He estudiado su caso. Las pruebas del adulterio son bastante convincentes». Extendió sobre la mesa fotografías, facturas, impresiones de correspondencia. Eso facilita mucho las cosas, pero su marido ha presentado una contrademanda. Catalina se tensó. «¿Cuál es la demanda?» «Reclama la mitad de todos los bienes, incluida la casa de campo». Morales sacó nuevos documentos. «Alega que la casa se compró durante el matrimonio, por lo tanto es un bien adquirido conjuntamente». «Pero yo la compré con mi propio dinero». Catalina se lanzó al ataque. «Tengo todos los documentos que prueban que los fondos eran solo míos, ahorros de años de trabajo». «Eso está bien», asintió el abogado. «Pero él insiste en que participó en la creación de la casa, invirtiendo en las reformas. Ni siquiera quería que comprara esta casa». Las lágrimas sonaron en la voz de Catalina. «Estuvo en contra desde el principio». Morales se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz con cansancio. «Señora Valdés, comprendo sus emociones, pero ahora tenemos que pensar racionalmente. El juicio tendrá lugar dentro de 15 días. Tenemos que preparar todos los documentos para demostrar que la casa es de su propiedad personal». Pasaron la hora siguiente discutiendo la estrategia de defensa. Catalina sacó un documento tras otro, extractos bancarios, el contrato de compraventa, facturas de reparaciones, todo pagado con su cuenta, solo su firma en todas partes. «¿Qué es esto?» Morales sacó un papel de la carpeta de su marido. Catalina echó un vistazo. Un documento de copropiedad de la casa, firmado por ella y Manuel. La firma parecía la de ella, pero... «Es una falsificación», saltó. «Yo nunca firmé un documento así».
¿Está segura? El abogado examinó el papel. Completamente. Recuerdo todos los documentos relacionados con la casa. Este es una falsificación. Morales sacó una lupa. Bien. Programaremos un examen caligráfico. Si la firma es falsa, comprometerá seriamente la posición de su marido en los tribunales. Cuando Catalina salió del despacho, Angélica subió inmediatamente a su encuentro. ¿Cómo ha ido? Falsificó los documentos, contestó sordamente Catalina. Quiere quedarse con la casa. Afuera lloviznaba una fina lluvia. Subieron al coche de Angélica. Catalina estaba demasiado excitada para conducir ella misma. Vamos a mi casa, sugirió su amiga. Tomaremos un té y te calmarás. No, Catalina negó con la cabeza. Tengo que ir al banco para comprobar todos los documentos relacionados con la casa. Pasó 3 horas en el banco, revisando cada papel, cada pago. El joven director sacó pacientemente más y más carpetas de los archivos. Toma, Catalina cogió triunfante otro documento. El primer plazo de la casa es de mi cuenta personal y la firma es real. Recuerdo este día. Al salir del banco, llamó a su abogado. Señor Morales, he reunido todas las pruebas. ¿Cuándo puedo ir? Catalina regresó a casa a altas horas de la noche. En el buzón, otra citación. En el contestador, 3 mensajes de Manuel. Llámame. Tenemos que hablar. No puedes quitarme mi casa así como así. Catalina, coge el teléfono, coño. Borró los mensajes sin terminar de escuchar. Subió al dormitorio y sacó la maleta. Con cuidado, empacó lo más necesario. Mañana se mudaría a la casa de campo. Allí estaría más tranquila y podría prepararse para el juicio. Volvió a sonar el teléfono. El número de Manuel. Catalina colgó la llamada, añadiendo el número a su lista negra. Luego llamó a Angélica. Tenías razón con lo de la casa de campo. Mañana me mudo allí. ¿Estás segura de que quieres estar sola? Podía oír la preocupación en la voz de su amiga. Sí, necesito espacio y tiempo para pensar. Por la mañana cargó sus cosas en el coche. La señora Ramírez estaba en la puerta. ¿Te vas, Catalina? Sí, por un tiempo, intentó sonreír. ¿Cuidarás de la casa? Por supuesto, querida. La mujer mayor negó con la cabeza. Qué buena pareja eran. La casa de campo era tranquila y fresca. Catalina abrió las ventanas para que entrara aire fresco. Acomodó sus cosas, limpió el polvo. Era su casa, cada rincón, cada detalle había sido elegido por ella, pagado con su trabajo. Por la noche, el abogado llamó. Los forenses han confirmado que la firma era falsa. Vamos a presentar una denuncia por fraude. ¿Qué pasa ahora? Catalina se sentó en el porche, mirando el sol poniente. El juzgado lo tendrá en cuenta a la hora de dividir la propiedad. Este tipo de acciones suelen volverse en contra de quien las comete. Tras la conversación, permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato. En algún lugar a lo lejos ladraban los perros. Los gritos de los pájaros nocturnos llegaban desde el lago. Mañana comenzaría el proceso de divorcio. Mañana lucharía por su casa, por su vida, por su futuro. El teléfono recibió un nuevo mensaje de un número desconocido. Paulina. Lo siento, no sabía que estaba casado cuando empezó. Catalina borró el mensaje sin responder. Mentiras. Había aprendido a reconocerlas con el paso de los meses. Todos en la empresa sabían que Manuel estaba casado. Todos la conocían a ella, a Catalina. Subió al dormitorio. Mañana era un gran día, necesitaba dormir, pero el sueño no llegaba. Sus pensamientos volvían una y otra vez al documento falsificado, a la traición, al juicio que se avecinaba. Podía afrontarlo. Debía hacerlo. Esta casa es su fortaleza, su santuario, y no permitirá que se la arrebaten. Habían pasado 3 días desde que Catalina se había mudado a la casa de campo. Había sido una tarde especialmente tranquila,
Incluso los ruidosos perros del vecindario estaban callados. Estaba sentada en el porche con una taza de té de hierbas, revisando los documentos para la vista de mañana. La abogada confiaba en la victoria. El examen forense había confirmado la falsificación de la firma. Todas las pruebas estaban de su lado. El ruido de los coches que se acercaban la hizo levantar la cabeza. 2 coches negros con los cristales tintados se detuvieron ante la puerta. Del primero bajó Manuel y del segundo, 2 hombres corpulentos con trajes oscuros. Paulina fue la siguiente en aparecer, con una especie de carpeta en la mano. Catalina se levantó despacio, sintiendo un escalofrío. Manuel caminó decidido hacia la casa, seguido por sus compañeros. «¿Qué hacéis aquí?». Se paró en la puerta, bloqueando el paso. «Esta es mi casa», sonrió Manuel, sacando unos papeles del bolsillo. «Y tengo los papeles que lo demuestran». Uno de los hombres se adelantó. «Señora, permítame que me presente. Jorge Mendoza, Servicios de Seguridad. Tenemos una orden de desalojo». «¿Qué orden?». Catalina agarró los papeles extendidos. «Es una falsificación, igual que todos los demás documentos». «No lo creo». Manuel la rodeó, entrando a la casa. «Paulina, pasa. Siéntete como en casa». La joven se deslizó dentro, evitando cuidadosamente la mirada de Catalina. Llevaba un vestido nuevo y zapatos de tacón alto, claramente no para un paseo por el campo. «No tienen derecho». Catalina se volvió hacia los guardias. «Tengo todas las escrituras de la casa. Voy a presentar una denuncia». «Me temo que eso es inútil». Jorge sacó otro papel. «Aquí hay una orden judicial, temporal, pero válida. La casa es del señor Rojas». Manuel ya mandaba en el salón, encendiendo las luces y la música. «Paulina, cariño, ¿te gusta la decoración? Podemos redecorarlo todo a tu gusto». «Muy bonito», sonrió nerviosa, tomando asiento en el sofá. «Sobre todo la veranda». Catalina se levantó, apretando los puños. «Manuel, no puedes hacer esto. Mañana es el juicio y todas tus falsificaciones». «Oh, mañana no habrá juicio», sonrió con suficiencia. «Se ha reprogramado para el mes que viene. Razones técnicas». «¿Qué has hecho?». Ella dio un paso hacia él. «¿Sobornar a quién?». Jorge le cogió el codo con suavidad pero con firmeza. «Señora, será mejor que haga las maletas y se marche. No causes problemas». «¿Problemas?». Catalina se rió. «Esta es mi casa. La compré con mi dinero. Tengo todos los papeles». Había papeles. Manuel abrió el bar, sacando una botella de vino. «Pero, verás, hubo un pequeño incendio en los archivos del banco. Muy triste». Catalina sintió que se le hundían las piernas. «¿Tú? ¿Destruiste los documentos?». «¿Y ya?». «Que sí, querida». Llenó 2 vasos. «Solo fue un accidente. Suele ocurrir». Paulina tomó el vaso extendido, evitando mirar a Catalina. «Tal vez realmente deberíamos redecorar. Estas cortinas son tan lúgubres». «Lo que quieras, mi amor». Manuel se sentó a su lado. «Esta casa es nuestra ahora». «Señora». El segundo guardia abrió la puerta principal. «Podemos ayudarla con sus cosas». Catalina subió lentamente al dormitorio. Le temblaban las manos al doblar la ropa en la maleta. La risa de Paulina y la voz de Manuel se oían abajo discutiendo los planes de renovación. «Haremos una habitación infantil aquí», se oía desde abajo. «Y esta habitación será tu vestidor». Puso los documentos en una carpeta. Copias, los originales estaban en el banco, ahora quemados, sentado en la cama, mirando alrededor de la habitación. Cada detalle, cada pequeña cosa había sido elegida por ella. Las lámparas, el papel pintado, los cuadros de las paredes. «Señora», Jorge apareció en la puerta. «Tiene que irse». «Dame 5 minutos», dijo con voz apagada. Sacó el teléfono y marcó el número del abogado. El contestador. La siguiente llamada fue a Angélica. «Catalina, ¿qué ha pasado?». «Se ha apoderado de la casa.
Las lágrimas corrían por sus mejillas. Tiene unos papeles, seguridad. Me va a echar. ¿Qué? Voy ahora mismo. No. Catalina se secó las lágrimas. Voy al piso de la ciudad. Nos vemos allá. Al bajar las escaleras vio a Paulina despatarrada en el sofá, apoyando los pies en la mesita. ¿Hay piscina aquí? Todavía no. Manuel le pasó el brazo por los hombros. Pero podemos construir una. Mira, ahora es toda nuestra. Se rió. Espero que te atragantes con tu felicidad, dijo Catalina en voz baja mientras se dirigía a la salida. Jorge la acompañó hasta su coche. Perdone, señora, solo hago mi trabajo. Ella no contestó. Se puso al volante y arrancó el motor. El espejo retrovisor reflejaba las ventanas iluminadas de la casa, su casa, ahora ocupada por extraños. Durante todo el trayecto intentó llamar a su abogado. En vano, el teléfono estaba apagado. Cuando aparcó delante de su piso, permaneció sentada en el coche largo rato, incapaz de salir. Angélica la esperaba en la entrada. «Jesús, Catalina, ¿qué ha pasado?» Su amiga la abrazó, la ayudó a llevar sus cosas. El piso estaba cargado y polvoriento. Nadie había vivido aquí en los últimos días. «Dime». Angélica encendió el aire acondicionado. Catalina se sentó lentamente en la silla. Lo falsificó todo, los documentos, la orden judicial, incluso provocó un incendio en los archivos del banco para destruir los originales. ¿Pero cómo pudo? Es un delito penal. Dinero, contactos, sonrió Catalina con amargura. Todo lo que creía que teníamos en común lo utilizó contra mí. Angélica le sirvió un poco de agua. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, apuró el vaso frío. Aún no lo sé, pero no voy a rendirme. Esta casa es lo único que me queda. El piso de la ciudad le pareció extraño e incómodo. Catalina ordenó mecánicamente las cosas traídas de la casa de campo, pero era como si no encontraran su lugar en el espacio. La caja de documentos seguía sin desembalar. No se atrevía a volver a mirar los papeles inútiles. La mañana comenzó con una llamada del abogado. «Señora Valdés, lo siento. He intentado ponerme en contacto con el juez, pero está de vacaciones. Su adjunto ha firmado una orden temporal transfiriendo la casa a su marido». «¿Cómo es posible?» Catalina se sentó en la cocina, apretando el café frío entre sus manos. «Es decir, teníamos todas las pruebas. Me temo que su marido ha hecho amigos muy poderosos». La voz de Morales sonaba cansada. «Y ese incendio en los archivos es demasiada coincidencia». Permaneció inmóvil durante largo rato después de la conversación. Al otro lado de la ventana, la ciudad bullía. La gente se apresuraba a sus asuntos, pero todo parecía irreal, como si ocurriera en otro mundo. El timbre de la puerta la hizo estremecerse. En el umbral estaba Angélica con bolsas de la compra. «Pensé que probablemente no te habías ocupado del desayuno». Su amiga estaba en la cocina preparando huevos revueltos y café recién hecho. Catalina la observó, extrañada. «Pasé por la casa anoche». Angélica le puso un plato delante. «Ya hay algunas personas trabajando allí. Parece que han empezado las reformas». Catalina apartó el desayuno sin tocar. «Van a rehacerlo todo. Destruirán cada pequeña cosa que elegí con tanto cuidado. Pensaremos en algo». Angélica se sentó a su lado. «Tiene que haber una forma de darte la razón». «¿Qué manera? Todos los documentos han sido destruidos. El abogado es impotente, incluso el tribunal está de su parte». En ese momento, el teléfono de Catalina vibró. Un mensaje de un número desconocido. Foto. Paulina posa en el porche de una casa de campo. A sus espaldas, unos obreros retiran las cortinas. «Cabrones», mira Angélica al teléfono. «Están haciendo el tonto a propósito». Catalina borró el mensaje. A continuación llegó otro, un breve vídeo de Manuel y Paulina discutiendo los cambios en el interior con el diseñador. «Basta», tiró el teléfono al sofá. «No puedo ver esto».
Angélica abrazó a su amiga. Vamos a mi casa, no deberías estar sola. No, Catalina negó con la cabeza. Tengo que hacer algo, no puedo quedarme sentada esperando. Sacó su portátil y abrió una carpeta con fotos de la casa. Cada imagen resonaba con dolor. Aquí estaba eligiendo muebles, aquí estaba colgando cuadros, aquí estaba plantando flores en el jardín. Espera, se detuvo de repente, mirando una de las fotos. Aquí hay algo. La foto del escritorio del estudio mostraba una carpeta de documentos. Catalina amplió la imagen. Son los contratos de Manuel, los mismos de los que no quería hablar. ¿Y qué contienen? Angélica se inclinó hacia la pantalla. No lo sé, pero siempre se ponía nervioso cuando le preguntaba por ellos. Catalina miró frenéticamente las otras fotos. Esa carpeta siempre estaba con él, incluso dormía a su lado. Se levantó de un salto y empezó a dar vueltas por la habitación. ¿Y si hay algo importante ahí dentro? ¿Algo que tiene miedo de mostrar? Pero él debe tener la carpeta. Angélica negó con la cabeza. No. Catalina hizo una pausa. La guardaba en una caja fuerte, en el estudio de la casa de campo. La caja fuerte está camuflada como una estantería, ni siquiera sabe que yo lo sé. ¿Y crees que no se llevó los documentos? Angélica golpeó el escritorio con los dedos, pensativa. ¿Pero cómo vas a llegar a la caja fuerte? Allí hay seguridad. Todavía no lo sé. Catalina cerró el portátil. Pero tengo que intentarlo. Pasó todo el día analizando la situación. Comprobó sus cuentas bancarias. Manuel ya había empezado a retirar grandes sumas, al parecer para las reparaciones de la casa. Llamó a varios bancos, intentando recuperar algunos documentos. Por la noche recibió una llamada de Ramón Santiago. «Catalina, llevas 2 días sin ir a trabajar. ¿Qué pasa?» Ella le expuso brevemente la situación. «Dios mío», se quedó callado el supervisor. «Sabía que tenías problemas, pero no pensé que fuera tan grave. ¿Qué puedo hacer para ayudar?» «Gracias, Ramón. Todavía nada». Se frotó los ojos con cansancio. «Solo necesito unos días para solucionarlo todo». «Tómate los que necesites». Su voz sonaba preocupada. «Tu casa siempre te estará esperando». Tras la conversación, Catalina permaneció largo rato junto a la ventana. Las luces del atardecer se encendían en la casa vecina, la gente volvía a casa del trabajo, empezaba la vida nocturna normal. Y ella se sintió expulsada de su mundo familiar, privada de todo lo que le importaba. Un nuevo mensaje de Paulina, una foto de un dormitorio desmontado. Catalina lo borró sin abrirlo. A continuación llegó un mensaje de Manuel. «Espero que seas feliz, ahora tienes el divorcio que estabas deseando». Tiró el teléfono sobre la cama, pero volvió a vibrar. Un número desconocido. «Señora Valdés, soy Jorge Mendoza». Catalina se tensó. «¿Qué quieres?» «Hablar». Su voz sonaba insegura. Vi algo malo». «¿Qué quieres decir?» «Por teléfono no», dijo en voz baja. «Podemos vernos mañana, en el café El Paso, a las 10 de la mañana». Ella dudó. «¿Por qué debería creerte?» «Porque sé lo que hizo su marido, y sé dónde están las pruebas». La conexión se cortó. Catalina se sentó agarrando el teléfono. Podía ser una trampa, pero si había la más mínima posibilidad de recuperar la casa, marcó el número de Angélica. «¿Puedes venir conmigo a El Paso mañana?» «Claro», contestó su amiga al instante. «¿Qué te pasa?» «Todavía no lo sé». Catalina se acercó a la ventana. «Pero parece que hay esperanza». El café El Paso parecía inusualmente vacío en las horas de la mañana. Catalina se sentó en la mesa del fondo, Angélica en la de al lado, fingiendo estar absorta en la lectura del periódico. El café sin tocar se enfriaba sobre la mesa y las manecillas del reloj marcaban las 10:05. Jorge apareció en el momento justo. No llevaba uniforme, solo vaqueros y camisa, pero su porte militar seguía siendo llamativo. «Señora Valdés», se sentó enfrente, mirando a su alrededor con nerviosismo. «Gracias por venir».
Hable. Catalina observó su rostro con atención. ¿Qué querías decirme? Jorge sacó un pendrive del bolsillo. Aquí tienes copias de los documentos de tu marido, documentos de verdad. ¿Cómo los conseguiste? Soy exmilitar, bajó la voz. Solía investigar siempre al empleador. Lo que hace su marido es ilegal. No me alisté para participar en un delito. Catalina cogió el pendrive. ¿Qué hay en él? Contratos con empresas pantalla, blanqueo de capitales, evasión de impuestos. Habló Jorge rápidamente, como si temiera cambiar de opinión. Y las escrituras de tu casa son reales, no las falsificaciones que utilizó. Le temblaron las manos. ¿Por qué decidiste ayudarme? Tengo una hermana, se rió sin malicia. Su marido también era un cabronazo. No pude ayudarla entonces. Tal vez haga algo bien aquí al menos. La camarera trajo café. Se quedaron en silencio mientras ella servía las tazas. Ten cuidado, dijo finalmente Jorge. Tu marido se enfadará mucho cuando se entere de que faltan los papeles, y se enterará, tarde o temprano. Estás arriesgando tu trabajo. Es más fácil encontrar trabajo que perder la conciencia, se levantó. Que tenga suerte, señora Valdés. Angélica se sentó junto a su amiga en cuanto Jorge se fue. ¿Y bien? ¿Qué pasa? Tenemos que revisarlo. Catalina metió el pendrive en su bolso. Vamos a mi casa. En casa, encendieron inmediatamente el ordenador. Los archivos se abrieron uno tras otro. Contratos, extractos bancarios, correspondencia comercial. Las pruebas de las operaciones ilegales de Manuel estaban por todas partes. Dios mío, Angélica miró los documentos. Lleva años defraudando a Hacienda. Creó empresas fantasma, blanqueado dinero a través de cuentas ficticias. Y todos estos años nunca me di cuenta de nada. Catalina se reclinó en su silla. Estaba demasiado ocupada intentando salvar nuestro matrimonio. Abrió la carpeta que contenía las escrituras de la casa. Allí estaban los originales de todos los contratos, los extractos bancarios que confirmaban que la casa se había comprado con sus fondos personales. Y luego estaba el recibo de Manuel en el que declaraba que no tenía derecho a la propiedad. Por eso prendió fuego a los archivos. Catalina apretó los puños. Quería destruir todo rastro. Angélica sacó su teléfono. Tenemos que enseñarle esto a tu abogado ahora mismo. No. Catalina negó con la cabeza. Primero haremos copias, muchas copias, y las esconderemos en lugares seguros. Pasaron las 2 horas siguientes escaneando cada documento, guardando los archivos en distintos soportes. Angélica se llevó un juego de documentos para ella. Catalina se llevó el otro a la caja de seguridad. Ahora al abogado. Arrancó el coche. Veamos qué tiene que decir. Morales estudió los documentos durante largo rato, moviendo la cabeza de vez en cuando. Esto es serio, señora Valdés, muy serio. Aquí hay material suficiente para varios casos penales. A mí solo me interesa mi casa. Catalina se sentó más erguida, agarrándose a los reposabrazos de su silla. Oh, con estos documentos podemos demostrar fácilmente su propiedad. El abogado levantó la vista. ¿Pero se da cuenta de que su marido no se rendirá tan fácilmente? Podría ser peligroso. No le tengo miedo. Debería tener miedo. Morales se quitó las gafas. Un hombre capaz de semejantes maquinaciones es capaz de cualquier cosa, sobre todo cuando se ve acorralado. Catalina sacó su teléfono, mostró los últimos mensajes de Manuel y Paulina. Ya están renovando, destruyendo todo lo que he creado. Podemos presentar ahora mismo. El abogado acercó los papeles hacia él. Pero tenemos que estar preparados para su reacción. Estoy preparada. Cuadró los hombros. Haz lo que tengas que hacer. Aquella tarde, Catalina se sentó en casa, repasando los papeles una y otra vez. Cada papel revelaba nuevos detalles de las actividades delictivas de su marido.
¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿No ver lo evidente? Sonó el teléfono. El número de Manuel. Dudó, pero contestó de todos modos. ¿Qué te parecen las reformas? Su voz sonaba petulante. Paulina tiene un gran ojo para el diseño. No se parece en nada a tu gusto aburrido. Disfrútalo mientras puedas. Intentó hablar con calma. ¿Qué significa eso? La cautela apareció en su tono. Ya lo averiguarás, presionó ella para desconectar. Un momento después llegó un mensaje suyo. No te aconsejo que hagas ninguna estupidez. Ya sabes cómo puede acabar. Catalina borró el mensaje. Una carpeta de documentos yacía sobre el escritorio, su arma en la batalla que se avecinaba. Mañana contraatacaría. Mañana Manuel aprendería lo que significaba perderlo todo. Llamó a Angélica. Necesito tu ayuda. Mañana iremos a la casa de campo. ¿Estás segura? Podía oír la preocupación en la voz de su amiga. Sí, es hora de acabar con esta farsa. Después de la conversación, Catalina permaneció sentada largo rato en la oscuridad. Fuera de la ventana, la ciudad nocturna retumbaba, pero ella no podía oírla. Su mente daba vueltas a retazos de frases de documentos, cifras, fechas. 12 años de matrimonio se habían construido sobre mentiras. Había llegado el momento de ponerle fin. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes grises se cernían sobre la ciudad, prometiendo lluvia. Catalina revisó por tercera vez el contenido de su maletín. La carpeta de archivos, el pendrive, la grabadora de voz. Todo estaba en su sitio. El reloj marcaba el comienzo de las 9. Angélica esperaba en el coche. ¿Traemos a la policía? No, Catalina negó con la cabeza. Primero hablaré yo con él. El trayecto hasta la casa de campo duró casi 1 hora. Aparcaron un poco más lejos. Había coches de trabajadores aparcados en la entrada. A través de la verja abierta pudieron ver a los de la mudanza sacando los muebles. Lo están sacando todo. Catalina apretó el volante con los nudillos blancos. Mis muebles, mis cosas. Shh. Angélica le puso una mano en el hombro. Concéntrate en lo importante. Jorge se reunió con ellos en la entrada. Reconoció su presencia, pero mantuvo una expresión indiferente. «Señora Valdés, no tiene permiso para estar aquí. He venido a hablar con mi marido», cuadró los hombros. «¿Está en casa? Tengo órdenes de no dejarle entrar. Dígale que si no sale para hablar, la próxima conversación será con la policía». Jorge dudó, luego sacó su walkie-talkie. «Señor Rojas, su ex-mujer». Unos minutos después, Manuel apareció en la puerta. Detrás de él asomaba una preocupada Paulina vestida con un elegante traje de casa. «¿Qué quieres?», cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Vienes a admirar las reformas?». Catalina echó un vistazo a la planta baja destrozada. «Tenemos que hablar, a solas». «No tengo nada que hablar contigo», sonrió. «Ya está decidido». «¿En serio?». Ella sacó una carpeta de su maletín. «¿Qué te parece esto?». Manuel cogió los documentos con despreocupación, pero su cara cambió al ver el contenido. «¿De dónde has sacado esto?». «No importa», Catalina se acercó. «Lo que importa es que lo sé todo. Sobre sociedades pantalla, sobre blanqueo de dinero, sobre fraude fiscal». Paulina se acercó. «¿Qué pasa, cariño?». «Nada», cerró la carpeta de golpe. «Solo una mujer histérica que intenta amenazarme». «¿Amenazarte?». Catalina se rió. «No, cariño, solo te estoy ofreciendo una opción. O te vas de mi casa inmediatamente o estos documentos van a Hacienda y a la policía». Manuel la agarró del brazo. «Vas de farol. Los originales se quemaron en los archivos». «¿Tú crees?», soltó ella. «Comprueba las fechas de los documentos. No son copias bancarias, son tus papeles personales, los mismos que has estado escondiendo en la caja fuerte». Se puso pálido. Hojeó rápidamente la carpeta. ¿Cómo has...?» «Tienes 1 hora». Catalina sacó su teléfono.
Voy a llamar a mi abogado en 1 hora. Y ya sabe dónde entregar estos documentos. Paulina cambió su mirada de uno a otro confundida. Manuel, ¿de qué está hablando? Cállate, ladró. Déjame pensar. Oh, díselo. Catalina se agachó en el brazo de la silla. Dile cómo has estado engañando a Hacienda durante años, cómo creó empresas pantalla, cómo blanqueaste dinero a través de cuentas pantalla. Paulina dio un paso atrás. ¿Qué? ¿Manuel, es verdad? Callaos los dos, tiró la carpeta con rabia. ¿Creéis que me voy a asustar de vuestras amenazas? Tengo contactos por toda la ciudad. Tenías contactos. Catalina recogió tranquilamente los documentos. Hasta que envié copias de estos papeles a todos tus socios, ¿crees que querrían tratar con un hombre a punto de ser detenido por fraude financiero? Manuel se desplomó en su silla. ¿Qué quieres? Ya te lo he dicho. Se levantó. Fuera de mi casa. Inmediatamente. Y llévate a tu señora. Paulina ya estaba haciendo la maleta frenéticamente. No quiero tener nada que ver con esto. Dijiste que todo era legal. Para. Manuel se levantó de un salto. No puedes irte. Claro que puedo. Cerró la cremallera de su bolso. No voy a quedarme en la cárcel por tus maquinaciones. Catalina observó la escena con fría satisfacción. 50 minutos, Manuel. El tiempo se acaba. Se revolvía por la habitación. Necesito más tiempo. Hay trabajadores aquí y cosas. No es mi problema. Se encogió de hombros. 49 minutos. Paulina ya había salido corriendo por la puerta. Se oían los neumáticos de su coche chillando en la curva. Lo arruinaste todo. Manuel miró a Catalina con odio. Todo lo que he pasado años construyendo. No, cariño, se acercó a él. Fuiste tú quien arruinó nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra vida. Solo estoy recuperando lo que es mío. Encontraré la forma de vengarme, siseó. Ni lo intentes, sonrió Catalina. Porque las copias de esos documentos las tienen otras personas, y si me pasa algo, irán directamente al lugar correcto. Sacó su teléfono. 45 minutos. Le sugiero que se dé prisa. La siguiente media hora transcurrió en un bullicio febril. Manuel daba órdenes a los trabajadores, empaquetaba, hacía llamadas telefónicas. Jorge se quedó en la puerta, fingiendo no darse cuenta de lo que pasaba. Catalina estaba sentada en una silla, observando el frenético empaquetado de su marido. Angélica se acomodó a su lado. ¿Estás bien? Qué raro. Miraba cómo sacaban las maletas. Tantos años de vida, y termina así. A las 10 menos 10, Manuel se detuvo frente a ella. Me voy, contenta. Llaves, le tendió la mano. Él tiró el manojo sobre la mesa. Te vas a arrepentir. Ya lo hago, se levantó. Me arrepiento de los 12 años que he desperdiciado contigo. Manuel se dirigió a la puerta, pero se detuvo. ¿Sabes qué es lo curioso? Realmente te amé. Érase una vez. No, Catalina negó con la cabeza. Solo te querías a ti misma, siempre. Salió dando un portazo. Un momento después se oyó el rugido de un motor. Su coche se alejaba de la casa. Jorge se acercó a Catalina. ¿Pedidos para hoy, señora? Liberen a los trabajadores. Miró a su alrededor. Y pueden retirarse. Tus servicios ya no son necesarios. Asintió con la cabeza. Buena suerte. Y lo siento por todo. Cuando todos se hubieron marchado, Catalina paseó lentamente por la casa. Había señales de reparaciones por todas partes. Papel pintado descascarillado, muebles que se movían, manchas de pintura en el suelo. Pero todo se podía arreglar. Lo más importante era que la casa volvía a pertenecerle. Angélica abrió una botella de vino. A la victoria. Por la justicia. Catalina cogió el vaso. Y a una nueva vida. Sentados en el porche, observan cómo las pesadas nubes finalmente se abren paso con la lluvia.
Las primeras gotas repiquetearon en el tejado, como si la naturaleza hubiera decidido borrar todas las huellas de los últimos días. ¿Y ahora qué?, preguntó Angélica. Catalina bebió un sorbo de vino. Ahora, reparaciones. Una de verdad, no estas remodelaciones sosas. Y trabajo. Ramón me espera el lunes. ¿Y Manuel? Déjalo correr, se encogió de hombros. Mientras tenga esos documentos, no se atreverá a hacer nada. La lluvia arreciaba. En algún lugar a lo lejos retumbaban los truenos. Catalina estaba sentada en su casa, sintiendo un extraño vacío en su interior. Ni la alegría de la victoria, ni la amargura de la despedida, solo la conciencia de que una vida había terminado y otra empezaba. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Paulina. No sabía nada de su negocio. Lo siento. Catalina borró el mensaje sin responder. El pasado estaba en el pasado. Había un nuevo capítulo de su vida por delante, y ella iba a escribirlo a su manera. La semana siguiente a la partida de Manuel transcurrió en un ajetreo interminable. Catalina restauró metódicamente la casa, borrando las huellas de la breve presencia de Paulina. Había que sustituir el papel pintado roto por otro nuevo, las paredes tenían restos de cuadros que se habían vuelto a colgar y el jardín estaba lleno de las herramientas abandonadas de los obreros. La mañana del lunes comenzó con una llamada telefónica del abogado Morales. Señora Valdés, hay novedades. Su marido ha abandonado el país. Anoche voló a Brasil. Catalina se asomó a la ventana, mirando el jardín mojado por el rocío de la mañana. ¿Sacó dinero de las cuentas? Lo intentó, pero después de que enviáramos los papeles a Hacienda, todas sus cuentas fueron bloqueadas. ¿Y Paulina? Dejó la empresa. Que yo sepa, ha vuelto a su pueblo. Tras la conversación, Catalina permaneció sentada en la veranda durante largo rato, golpeando con la cuchara su taza de café frío. 12 años de su vida se habían condensado en unos pocos días de dramático desenlace, como el final de un mal melodrama. Sonó el timbre. Angélica estaba en el umbral con unos paquetes. Pensé en pasar antes del trabajo. He traído algo de comida porque te conozco. No te has vuelto a ocupar del desayuno. Entraron en la cocina. Angélica empezó a ordenar la compra mientras contaba las noticias de la ciudad. ¿Te imaginas? Ayer registraron el despacho de Manuel. Hacienda se incautó de toda la documentación. Dicen que le esperan unos cuantos años de cárcel. Me da igual. Catalina ayudaba a ordenar la compra. Voló a Brasil. Huyó como una rata de un barco que se hunde, resopló Angélica. ¿Y su bombón? Volvió a casa. Parece que se dio cuenta de que la mina de oro se había agotado. El teléfono sonó en el escritorio. Ramón Santiago. Catalina, ¿vienes hoy a trabajar? Sí, claro, se enderezó ella. Estaré allí a las 9. Estupendo. Tenemos un nuevo proyecto importante. Quiero que lo dirijas tú. Colgando el teléfono, Catalina subió al dormitorio para cambiarse. El armario estaba casi vacío. La mayoría de su ropa se la había dejado en el piso de la ciudad. Sacó un estricto traje gris, una blusa blanca. Cada movimiento le resultaba difícil, como si su cuerpo se resistiera a volver a la vida normal. Angélica la esperaba abajo. ¿Necesitas que te lleve? No, conduciré yo misma. La recibieron con contención en el despacho. Nadie hizo preguntas, pero las miradas curiosas la siguieron por el pasillo. Se encerró en su despacho, inmersa en su trabajo, lo único que le ayudaba a no pensar. Por la noche, cuando regresó a casa, Catalina recorrió lentamente todas las habitaciones. La casa estaba inusualmente silenciosa. No se oía la televisión que a Manuel le gustaba ver, ni el tintineo de los platos en la cocina, ni los pasos en el primer piso. El olor de los puros aún persistía en el estudio. Manuel había fumado aquí la última noche. Abrió las ventanas, dejando entrar el aire fresco.
Sobre el escritorio yacía el peine olvidado de Paulina con algunos cabellos oscuros. Catalina lo tiró a la papelera. Sonó el teléfono. Un número desconocido. ¿Catalina? La voz de Manuel sonaba apagada. No cuelgues. Tenemos que hablar. No tenemos nada más que hablar. Escucha, habló rápidamente. Puedo explicártelo todo. Estos documentos no son lo que crees que son. ¿En serio? Sonrió ella. ¿Qué piensa la policía fiscal? ¿También se equivocaron? Puedo volver atrás. Podemos empezar de nuevo. ¿Por qué? Catalina se acercó a la ventana. ¿Para que vuelvas a mentirme? ¿Engañarme? ¿Usar mi dinero para tus maquinaciones? Te quería, le temblaba la voz. No, Manuel. Solo te querías a ti mismo, y yo fui una tapadera conveniente para tus actos. ¿Qué puedo hacer para que me perdones? Nada, negó con la cabeza. Desaparece de mi vida, para siempre. Pulsó desconectar y puso el número en la lista negra.